los que os comentaba, cuánta de la inversión necesito o quiero financiar, en qué momento del tiempo necesito esa financiación, dónde reside el riesgo, es decir, si es el proveedor de la financiación o el cliente final el que asume ese riesgo y de qué tipo de financiación se trata desde la perspectiva del balance de la compañía, ¿vale? Entonces, empecemos por las dos primeras. Digamos que arriba tenemos el ciclo de vida del proceso CAE, implantación de la actuación, generación de los CAEs a través de un proceso en el que hay que preparar unos expedientes, unos documentos y solicitar los CAEs a la administración. Finalmente se emite y a partir de aquí normalmente es cuando el ahorrador, la empresa que ha generado el ahorro, la institución que ha generado el ahorro, recibe la retribución. Tenemos algunas soluciones de financiación proporcionadas por los bancos y otras que nos las proporcionan pues proveedores de servicios energéticos o proveedores de soluciones técnicas, ¿no? Algunas de ellas sí que normalmente, una vez que las contratas, vas a recibir el 100% de la financiación, las que hemos marcado en rojo. Otras, pues dependerá. El banco a lo mejor te puede poner un límite al préstamo que te conceda y una parte tendrá que aportarse a través de CAPEX propio de la empresa o en los casos de los contratos de renting o el caso concreto que vamos a ver hoy de los descuentos CAE, ¿vale? Las que veis ahí marcadas son soluciones que permiten eso, reducir o incluso no utilizar recursos propios cuando contrato la actuación de eficiencia energética, mientras que las que reciba en el momento en que los CAEs ya están emitidos, lo que están haciendo es fundamentalmente anticiparme caja, ¿vale? Mejorar mi situación de caja porque en vez de cobrar a 30, 60, 90 días, el ingreso CAE lo recibo en el momento en que ya están emitidos. Pero es una vez que están emitidos, no me ha financiado la ejecución de la actuación. Y veamos, analicemos un poco esos otros dos puntos críticos de los que hablábamos, ¿vale? ¿Quién es el que asume el riesgo de que un proyecto finalmente no generase CAEs? Y, por último, si lo que yo requiero es financiación de tipo bancaria, es decir, que resida esa cantidad de financiación en el balance de la compañía o no sea así. Con respecto al primer punto, al análisis del riesgo, lo que tenemos que entender es que, bueno, ya llevamos un tiempo, llevamos ya 2 años con el sistema CAE. Hay mucha información por parte del Ministerio en cuanto al total de expedientes que se han presentado y además también los que estamos en el día a día presentando proyectos podemos daros un poco de información sobre bueno, el grado de éxito que tiene una actuación de eficiencia energética en convertirse en CAE. Ahí lo hemos tratado de expresar en un gráfico que lo que dice es que en la barra roja de la izquierda veis la cantidad de actuaciones de eficiencia energética, de ahorro energético que analizamos los sujetos delegados y las que finalmente llegan a generar CAEs en última instancia, que sería esta barra final. Y hay una serie de pasos intermedios donde los proyectos pues, pueden digamos, caerse, ¿no? Podemos encontrar problemas que hagan imposible que se terminen convirtiendo en CAEs y, por tanto, se termine consiguiendo esa monetización. O sea que el sistema CAE, por un lado, es muy ágil, es muy eficiente, permite remunerar a las empresas por invertir en proyectos de eficiencia energética de una manera rápida, mucho más rápido que lo que había hasta ahora, que era el sistema de subvenciones, pero eso no implica que todos los expedientes se resuelvan favorablemente, ¿vale? Y aquí lo podéis ver en los diferentes pasos donde los proyectos pues, pueden caerse. En la primera fase, la criba la hacemos los propios sujetos delegados o obligados, pues analizando las fechas, si la actuación es elegible en el marco de los CAEs, que tengamos todos los documentos, que tengamos las fotos que necesitamos, las memorias, los datos, las firmas de los instaladores, etc.
y bueno, pues por ahí no, normalmente los proyectos pasan esta criba, pero hay otros que no lo hacen. El propio verificador, sabéis que tiene que incorporarse a la solicitud de CAES un informe de un verificador acreditado por ENAC. También puede encontrar puntos que no hayamos detectado desde el sujeto delegado y que lo hagan no elegible. Y luego ya está el análisis y la revisión que hace la propia administración. En el caso de los CAES, las comunidades autónomas, los gestores autonómicos que se llaman. Esto sí que lo tenemos cuantificado porque el Ministerio comparte datos y lo que refleja en sus informes es que a fecha de 2025, el 2025 completo, el 17% del ahorro solicitado y el 11% de las solicitudes han sido desestimados o por fallos técnicos del expediente o porque no cumplían con los criterios, incluso teniendo el informe favorable del verificador, ¿vale? Por lo tanto, al final existe un riesgo y es muy importante a la hora de abordar la financiación entender quién es el que asume el riesgo de que un proyecto finalmente no genere CAEs. Y por último, bueno, por terminar esta parte, si repartimos los tipos de financiación que hemos visto antes, analizándolo con este doble criterio, quién asume el riesgo y quién nos proporciona financiación, vemos que el descuento CAE, el modelo de descuento CAE que vamos a comentar es de los pocos, probablemente a día de hoy el único, que te proporciona el hecho de que la financiación sea fuera de balance, pero además que el riesgo lo asuma el propio proveedor de la financiación, ¿vale? Y ahora lo veremos. Por terminar también de explicaros lo que sería la financiación en balance o bancaria, aquí tenéis un esquema que lo explica de una manera más o menos intuitiva, ¿vale? Que es, bueno, aquí lo que tenemos es, por un lado, un cliente que firma una financiación normal y tradicional con su banco o con uno de sus bancos, que lo que le proporciona es la financiación para ejecutar una actuación de eficiencia energética, una medida de ahorro energético, ¿vale? Y por otro lado tendríamos otro contrato aparte, que es el convenio CAE, donde el cliente contrata a un sujeto delegado al que le cede los ahorros y a cambio este es el que le proporcionará la contraprestación económica CAE. Este es el modelo tradicional. Como vemos en las ventajas, la principal es que no se genera CAPEX, que es un canal de financiación muy habitual de cualquier empresa y normalmente además pues los costes de financiación son razonablemente de mercado ajustado. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues implica asumir una deuda en el balance. Hay algunos casos como el renting, por ejemplo, que puede que no, pero lo normal es que sí que sea así y que es verdad que son productos que a día de hoy todavía muchas entidades no están adaptados al sistema. Y fundamentalmente, desde el punto de vista del riesgo, aquí el riesgo sí que reside en el cliente, es decir, en caso de que finalmente el sujeto delegado no sea capaz de emitir los CAEs por cualquier motivo, porque no se prepare un buen expediente o porque el gestor autonómico por cualquier motivo lo eche para atrás, pues la financiación ya la ha contratado el cliente y la tendrá que seguir pagando, aunque no se reciba la monetización de los CAEs. ¿Vale? Vamos a ver ahora la propuesta de financiación que hemos elaborado y con la que estamos trabajando en crear. Bueno, redundando en el mensaje que habéis visto en el apartado anterior, en el caso de que la financiación venga del lado del proveedor, encaja muy bien que se combine la condición de proveedor y de sujeto delegado, ¿vale? Es decir, que sea el mismo el que te proporciona las dos cosas, porque eso reducirá los riesgos. Y como veis en ese gráfico, el riesgo para el proveedor barra sujeto delegado proviene fundamentalmente de dos factores. Uno, qué grado de seguridad tenemos sobre que va a ser posible obtener los CAEs. Y dos, cuánto pesa el ingreso que vamos a recibir
de los CAEs con respecto al total de la inversión. Esto es, empezando por este segundo parte, cuanto mayor sea el peso de los CAEs sobre la inversión, mayor es el riesgo, y por el otro lado, cuanto menor sea el grado de seguridad que tenemos de la obtención de los CAEs, también se multiplica el riesgo. Vamos a ver esto cómo lo hemos tratado de tener en cuenta en el modelo de financiación que os queríamos contar hoy. Bueno, lo que tratamos de ofrecer aquí es un anticipo del ingreso CAE en proyectos de ejecución llave en mano. ¿Por qué? Porque facilita, por un lado, poner en marcha el proyecto, minimiza las gestiones que tiene que realizar el cliente y reduce sus riesgos. Si veis en el gráfico, aquí estamos hablando de un único contrato que tiene dos partes. Por un lado, es un contrato llave en mano para ejecutar una actuación y además es un convenio CAE. Por un lado, el cliente y por otro lado, el sujeto delegado. Firman un contrato para ejecutar una medida de ahorro energético, como veis aquí, donde es el cliente el que paga, el que invierte para que se ejecute esta actuación, pero ya incorpora en ese coste un descuento. Y por otro lado, el sujeto delegado asume ejecutar la actuación anticipando el descuento CAE. Y esto se combina con un apartado del contrato, un anexo del contrato, que es el convenio CAE, donde el cliente cede los ahorros de la ejecución de la medida al sujeto delegado, en este caso es sujeto delegado y proveedor de la solución, y a modo de contraprestación se ofrece un descuento en el contrato llave en mano. ¿Ventajas que le vemos? Bueno, se emplea menos CAPEX, es verdad que algo de CAPEX se emplea, pero menos que el que se habría empleado sin esta solución. Hay muchas menos gestiones por el cliente porque ya la solicitud de los CAEs va a ser a posteriori y la asume al 100% el sujeto delegado y es una financiación fuera de balance, no implica asumir deuda bancaria. El inconveniente es que sí, con respecto a otras soluciones, implica un desembolso inicial, no del 100%, pero sí de una parte de la actuación. Y como hemos dicho, el riesgo de que se generen los CAEs recae en el sujeto delegado. Estaría libre el cliente de que se consiga o no se consiga. Vale, aquí tenéis un poco representado cómo sería la inversión a cometer con respecto al coste llave en mano. Se genera un descuento desde el inicio, con lo cual el cliente tiene que abordar una financiación algo menor. ¿Cuál es el marco de estos proyectos? Pues estarían, digamos, supeditados a cumplir estos tres requisitos. Por un lado, proyectos, en este caso, donde la ejecución la lleva a cabo Creara para tener un control del proceso, limitada a proyectos donde el ámbito de aplicación encaje en fichas estandarizadas, porque son las que minimizan el riesgo de que los CAEs no se emitan finalmente. Y tercero, tecnologías prioritarias dentro de todas las fichas, algunas son más problemáticas, otras no, algunas está contrastado que entregando la documentación que se pide de una manera determinada se generan los CAEs y otras están dando más problemas. Esto va evolucionando con el tiempo, pero ahora lo enmarcaríamos en soluciones que sí que nos están dando esa seguridad. ¿Vale? Bueno, lo he mencionado al principio, pero lo recalco. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, por favor, ir dejándola ya escrita porque en cuanto termine la presentación, que ya nos queda menos, nos queda poco, vamos dando lectura a todas las preguntas que tengáis. Vale, y os voy a contar el caso práctico de un proyecto que hemos financiado bajo este modelo para que, bueno, os sirva un poco de referente. Bueno, hay un vídeo con la actuación, pero como hay bastantes fotos, no lo voy a poner, lo tendréis en la presentación, lo podéis ver cuando os la enviemos. Esto
Estos son un poco los pasos que hemos dado en la ejecución técnica del proyecto, ¿vale? Se hizo primero un estudio y un estudio técnico y la elaboración del proyecto. Esto fue en enero de 2025. En abril se comienza a desmontar el sistema antiguo. Necesitamos que terminase la época de calefacción, por lo tanto se espera este momento. La fase de montaje de las nuevas bombas de calor fue en abril-mayo del año pasado. En junio se pone en marcha el sistema y a partir de julio, pero sobre todo después del verano, ya se tramitó la legalización de la obra y comenzó la tramitación de los CAEs, que se ha finalizado en el mes de diciembre, con la emisión de los mismos. Bueno, en cuanto a estudio y elaboración del proyecto, había una instalación con 2 calderas de gas de 200 kilovatios cada una para clima y ACS de 2 edificios de oficinas ubicados en Madrid, en la zona de San Blas, en las oficinas de la sede del Grupo Prisa. No se tenían que modificar las unidades interiores y lo que se sustituye son las calderas por bombas de calor con la misma potencia que tenían las calderas. Se elaboró un estudio de cargas porque bueno, estábamos metiendo un peso extra en la cubierta. Esperamos a desmontar el sistema antiguo dejando los conectores preparados para conectar el nuevo sistema. Y posteriormente se hizo el montaje de las 4 bombas de calor de 100 kilovatios cada una. Hubo que ampliar la bancada, conectarla al sistema de colectores, etc. Finalmente se produjo en verano la puesta en marcha y una vez que lo pusimos en marcha se realizó el proceso de legalización con la inspección técnico de la OCA y la tramitación de los CAEs. Aquí tenéis un poco la foto completa del proyecto. Básicamente, la actuación ha generado un ahorro de casi 800 megavatios hora de megavatios hora, que por lo tanto son 800.000 CAEs, y eso económicamente ha supuesto un 30% de la inversión total en el proyecto. Aquí tenéis un poco la ficha que utilizamos, la TER100, sustitución de caldera por bomba de calor. En esta ficha, la manera de calcular el ahorro está pensada en función del rendimiento del equipo antiguo y el equipo nuevo, el COP de la bomba de calor, y tiene como parámetros fundamentales la superficie útil habitable del edificio y la demanda por metro cuadrado según certificado de eficiencia energética. A nivel de ventajas técnicas de esta solución, bueno, la instalación se ha simplificado, no ha habido que modificar elementos del interior de la instalación, se ejecuta en un periodo corto de tiempo y ha permitido prescindir de gas natural, es decir, la empresa se descarboniza y optimiza sus suministros porque prácticamente ya no demanda nada de gas y todo su suministro es eléctrico. Desde un punto de vista técnico, ¿qué inconvenientes nos hemos encontrado? Bueno, ocupas un mayor espacio en la cubierta y además le metes mayor peso, con lo cual son cosas que tienes que tener en cuenta. Y a nivel de contrato, pues hemos utilizado el modelo que veíamos anteriormente. Es un contrato de suministro e instalación llave en mano, pero incluye como un apartado de ese contrato, como un anexo, la cesión de los ahorros energéticos a cambio de un descuento aproximado del 30% sobre el coste del proyecto, con lo cual el cliente solo tiene que sufragar el 70%. El resto lo recibiremos del sistema CAE, pero el cliente no tiene que esperar a la emisión de los CAEs para recibir esta contraprestación porque la recibe de inicio a modo de descuento. Y aquí, porque veáis un poco los plazos de la parte de CAEs, fijaos, os decía que el proyecto lo habíamos empezado en enero de 2025, pero el proceso de CAEs tuvimos que esperar a octubre de 2025, es decir, que hay un retardo muy importante si nos hubiésemos esperado en el tiempo que habría recibido esta contraprestación el cliente.
En octubre se obtuvo la legalización, ahí empezamos a calcular los ahorros y preparar la documentación. En noviembre recibimos la verificación favorable para hacer la solicitud de los CAEs. En diciembre se emitieron, tuvimos la emisión favorable por parte del gestor autonómico y habría sido ahora, en enero, cuando habríamos dado esa monetización a la empresa que ha ejecutado la actuación. Con lo cual, de la manera que está ejecutado el proyecto, permites anticipar un año esa financiación. Vale, y por terminar el webinar vamos a ver otro modelo de financiación, en este caso, también fuera de balance, que podemos ofrecer para proyectos donde el riesgo de obtener ingresos por el sistema CAE sea mayor. Vale. En este caso, como veis ahí, lo que tenemos es un sujeto delegado y un cliente. El sujeto delegado va a funcionar como, digamos, empresa de servicios energéticos y nosotros trabajamos aquí bajo un modelo de contrato de arrendamiento operativo, ¿vale? Donde se ejecuta la inversión en una medida de ahorro energético por parte del sujeto delegado, proveedor o arrendador, bajo dos contratos. Por un lado, un contrato para ejecutar esta MAE, donde la retribución al arrendador son cuotas de arrendamiento operativo, y un segundo contrato que es el convenio CAE, donde el cliente te cede los ahorros a cambio de una contraprestación económica. Esa contraprestación económica se realizará en el momento en que se reciban los CAEs y se va a dedicar en gran medida a amortizar, o sea, a cancelar el contrato de arrendamiento operativo que estaba vigente. ¿Qué ventajas tiene este modelo? Con respecto, por ejemplo, al anterior, permite que la inversión de CAPEX por parte del cliente sea cero, sea totalmente financiado, en este caso por Creara, y además sigue siendo financiación fuera de balance. El inconveniente con respecto al modelo anterior es que sí que se tiene que firmar un contrato de arrendamiento operativo a un plazo medio o largo, ¿no? Estamos hablando de 3 años, 5 años o incluso más. Y en este caso, como son proyectos, digamos, más complejos y con un mayor riesgo de que no se obtengan los CAEs, sí que el riesgo de obtenerlo o no reside en el cliente. El sujeto delegado sí que va a absorber, en este caso Creara, los costes de originación de este proyecto, pero el riesgo de que se obtengan los CAEs no es posible asumirlo. Vale, si veis aquí cómo funcionarían los flujos económicos en este modelo, ¿vale? Sería un modelo que, como decimos, funciona per se sin CAEs. Aquí lo veis en el gráfico de la izquierda, visto desde el lado del proveedor, en el gráfico de la derecha, visto desde la perspectiva del cliente. En el de la izquierda podéis ver que, en este caso, Creara, el sujeto delegado, invierte en ejecutar una medida de ahorro energético y va a recuperar esa inversión en el tiempo durante X meses, hemos dicho 36 meses, 60 meses, ingresando cuotas dentro de ese contrato por el arrendamiento operativo. Por ejemplo, pongamos de una maquinaria industrial que permite optimizar los costes de un proceso productivo. Desde la perspectiva del cliente, lo que tenemos, como tendríamos en un contrato de servicios energéticos, es que las cuotas del arrendamiento operativo se apantallan con menores costes operativos, menores costes energéticos, ¿vale? Normalmente el plazo de estos contratos ayuda a compasar ingresos y gastos, es decir, que el neto sea cero o lo más cercano a cero. Como decimos ahí, la inversión en eficiencia energética reporta un menor coste operativo, lo que en sí ya justifica la inversión. Y aquí veríamos cómo actúan los CAEs en un proceso así.
al recibirse al cabo de X meses, aquí lo hemos puesto, por ejemplo, al cabo de 9 meses, el incentivo cae, creará entrega la contraprestación económica al cliente y esta entrega de la contraprestación económica va destinada a cancelar el contrato de arrendamiento operativo y, por tanto, a que ya no se tengan que pagar más cuotas de dicho contrato. Desde la perspectiva del cliente, lo que tendríamos es que seguiría en el tiempo recibiendo los ahorros operativos, teniendo un menor gasto energético, mientras que al recibir esa contraprestación ha cancelado las cuotas que había que pagar a partir del momento en que se reciben los CAEs. Por tanto, hemos visto hasta aquí pues modelos de financiación que os pueden permitir abordar proyectos CAEs en los casos en los que no tenéis el 100% de la financiación de antemano, modelos de financiación donde podemos optar por la vía, por soluciones convencionales bancarias, que es verdad que en muchos casos pues sí que nos van a suponer una presencia de esa financiación en nuestro balance, y otros modelos de financiación no bancarios proporcionados por proveedor, que en algunos modelos, como el que hemos visto y el ejemplo del Grupo Prisa, nos permiten anticipar el ingreso CAE vía descuento y, por tanto, no tener que esperar al momento final para recibir esa financiación. También hemos visto este último modelo donde se puede abordar el 100% de la financiación. Es verdad que, como son proyectos con mayor riesgo, normalmente el riesgo sí que va a seguir residiendo en el cliente. Hasta aquí mi parte. Ya os digo, si os parece, os doy un par de minutos para que vayáis lanzando preguntas y le voy dando respuesta. Ya ha llegado alguna pregunta, así que me podéis ir lanzando lo que queráis.
¿Ahora me escucháis? Vale. Pues había respondido un par de preguntas y creo que no me habéis escuchado. Vale. Me han preguntado varias cosas. Me han preguntado por si no disponemos de contadores, perdemos el beneficio de optar a ficha CAE o se puede justificar de otra manera. Realmente dependerá si la actuación es por la descripción de la actuación y el ámbito, si entra dentro de lo que puede ser una ficha o no. Las actuaciones de ficha normalmente no necesitamos los datos de contadores. En alguna ocasión nos están pidiendo horas de uso, que tenemos que ver de dónde las obtenemos. Pero en caso de que entre en el ámbito de una ficha, lo normal es que no los necesitemos. Entonces podríais seguir adelante. Si la actuación no se enmarca dentro de una ficha y hay que ir por singular, entonces sí que vamos a tener que tirar de contadores calibrados o verificados. Entonces ahí sí que será importante contar con ellos. Vale, habéis preguntado por los motivos por los que se caen proyectos. Bueno, son muy variados, pero fundamentalmente es porque no cumplimos con todos los criterios que solicita la ficha o todos los documentos, o no podemos aportar todos los documentos que se solicitan en la ficha. Cosas muy sencillas y muy tontas, como por ejemplo no tener fotografías de antes de la actuación o que, por ejemplo, no sé, que el instalador no nos haya proporcionado unos determinados cálculos y ahora no seamos capaces de conseguirlos por su parte. Es decir, que los motivos son variados, pero muchas veces vienen de el momento en que se ejecutó la actuación y de que se elaboró se diseñó el proyecto. Vale, más preguntas. Bueno, nos habéis preguntado por costes de la financiación. Bueno, nosotros aquí somos bastante transparentes. En el caso del modelo que hemos presentado de descuento CAE, el coste de la financiación es prácticamente similar al que sería un coste de financiación bancaria, porque lo que estamos haciendo es anticipar ese coste unos meses hasta que recibiremos el ingreso de CAES. Vale. Bueno, pues yo creo que están resueltas las principales preguntas. No sé si hay alguna más. Vale, pues nada, muchas gracias por asistir a todos. Os enviaremos la presentación y nos vemos en un siguiente webinar. Buen día a todos.